Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical. Como bien saben, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Emitiendo desde el dial digital de Subterfuge Radio y grabando y produciendo en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Simpatía por la industria musical, una travesía que marcamos sin un destino concreto, pero sí con un fin: recabar el testimonio de los protagonistas de la industria de la música, y de esos sentimos que son muchos los que aún nos faltan. El ayer para comprender el hoy para vislumbrar por dónde va a ir el mañana. El programa de hoy lo protagoniza alguien que se curtió las trincheras de la prensa tal como entendíamos y consumíamos, pero siempre con una pata a lo que tímidamente se llamaba revolución o transformación digital, esa que todos o no todos supimos entender a tiempo real. Siempre atenta a la evolución frente a la involución, actualmente es la responsable de música de Spotify Spain y el sur y este de Europa. Todo un honor, pues, recibir a alguien a la que se le quiere y respeta por estos lares y que siempre ha mostrado pasión por lo que nos gusta y nos une, la música. Un placer, pues, recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio a la palabra y el testimonio de Melanie Parejo. Bienvenida, Melanie. Muchísimas gracias, muy bien hallada, y muchas gracias por ese pedazo de presentación. Yo creo que ya está, entonces, ¿no? Ya está hecho. Bueno, nada, lo primero, muchísimas gracias, sobre todo por tu generosidad y disponibilidad desde el principio. Sé que por un lado tu agenda es complicada, como la que casi todos los que nos dedicamos a esto, y sobre todo, bueno, pues que tampoco no siempre la gente quiere visibilizar de manera explícita pues muchas cosas de las que hace, ¿no? En tu caso, como te he dicho, fuera de micro, me interesa muchísimo también toda tu carrera, porque has estado en sitios cuando todavía no sabíamos muchos que esos sitios existían, por lo cual me parece muy interesante. De hecho, bueno, pues vamos a empezar de manera muy analógica, ¿no? Estudias periodismo en la Complutense, sí. Facultad más que reconocida por toda la gente que ha salido y también con una cafetería, ¿no? Que era en sí un ente. Yo es que estudié geografía e historia, también con una cafetería muy entrañable, y bueno, el recorrido era ir a la de geografía e historia y luego a la de periodismo, ¿no? Estudias periodismo en Complutense, ¿no? Estudio periodismo en esa bellísima facultad que debería llevarse todos los premios de arquitectura. No, la verdad es que es muy fea, pero la queremos mucho los que hemos pasado por ahí. Y efectivamente en ese máster de MUS, que es la cafetería absolutamente de periodismo. Siempre lo tuve claro, no tenía nada claro cómo iba a tenerlo, dónde iba yo a terminar, porque prácticamente todo en lo que yo he trabajado aún no existía cuando puse un pie en la facultad. Claro. No había nada de eso. Los ordenadores llegaron, yo creo que en el segundo año mío. O sea, te quiero decir que es que ni siquiera había una vislumbre de lo que iba a ser Internet, etcétera. Pero sí, absolutamente vocacional. Bueno, en tu bio pones, ¿no?, que, bueno, periodista de profesión y vocación, empiezas en el equipo fundador de El Mundo, sí, en 1999, y desde entonces ya lo dejas claro, no has dejado el medio digital, ¿no? Hablabas ahora de cuando estudias en la carrera que no existe nada, ni todavía se vislumbra nada de lo que va a pasar, pero ¿desde cuándo recuerdas o en qué momento eres sensible a esa posible llegada de lo digital? Es decir, en tu caso, en el de la información. Bueno, pues durante toda la carrera yo creo que vivimos bastante de espaldas a todo lo que estaba todavía muy embrionario en Internet. Entonces yo tengo una formación analógica de prácticas en la agencia EFE, mis compañeros hacían las prácticas en radio, en los periódicos. Por Dios, que yo me compré un tipómetro, te quiero decir. O sea, que vale. Ya entonces cuestionábamos por qué teníamos que tener un tipómetro. Como te digo, hago las prácticas en la agencia EFE, un verano maravilloso, y a la vuelta de ese verano me llama una amiga y me dice, oye, hay una persona que se llama Mario Tascón que está buscando gente para El Mundo. Y yo dije, ostras, El Mundo. Y me dijo, sí, El Mundo.es. Yo creo que ni siquiera me dijo elmundo.es, me dijo lo de Internet. Sí. Y ahí empecé yo en un equipo muy chiquitito a las órdenes de Mario Tascón.
¿Y qué recuerdas de esos años en el mundo.es? Bueno, pues es el momento de la eclosión digital, ¿no? Pero que todavía no sabíamos a ver a dónde nos llevaba y sobre todo yo creo que no éramos conscientes de lo que iba a suponer a nivel transformación, ¿no? Yo siempre lo aplico a la prensa musical, que bueno, al final, bueno, creo que muchos fuimos los que no lo vimos, o sea, no voy a acusar directamente, pero bueno, creo que concretamente, por ejemplo, la prensa musical no vio absolutamente nada que esa transformación que estaba ocurriendo en el sector del que ellos vivían al final les iba a afectar a ellos directamente, ¿no? Absolutamente. Hombre, yo creo que ni siquiera nosotros lo veíamos, o sea, nosotros estábamos formando parte de esa revolución con toda la resistencia del mundo, con toda la resistencia. Yo lo que más recuerdo de jovencita en las redacciones es la resistencia. Claro. Cuando nos miraban los compañeros, y que me perdonen si me escuchan, pero yo me acuerdo de las miradas también de no entendimiento, ¿no? De estos chicos, nos llamaban el taller de encaje chino, los compañeros del papel. Sí. Había como una gran bifurcación entre los que hacían papel, que eran como los como Dios manda, los que hacían el periodismo de verdad a las órdenes de Pedro J. Y luego estábamos los del taller de encaje chino, que nos llamaban así, con este bonito nombre, porque nosotros hacíamos 24 horas, es decir, estábamos en turnos y estábamos muy pegados en la última hora. Y esto es algo que ha marcado mi carrera. Mi carrera, yo creo que cuando la miro, digo, joder, yo nunca me dedicaba al core de la empresa, excepto ahora en Spotify. Bueno, yo no me dedicaba nunca al core, yo siempre estaba en la puerta de atrás digital y siempre teníamos que defender pues las posibilidades de lo digital y que nos hicieran caso. Siempre, siempre. En Antena 3, en todas las partes. O sea, ha sido una constante. Claro, y en ese caso, bueno, me imagino que hablabas de Pedro J., que bueno, luego supo adaptarse con el español, estas cosas, o supo que desde había luego que adaptarse más que nada. Complicado, ¿no? Que todos esos tótems asumiesen, ¿no? Esa transformación, esa historia. Sí, o sea, siempre pasa, ¿eh? También tengo que decir que éramos bastante jóvenes, ¿no? En general esa redacción era muy joven y también había pues una brecha generacional. Entonces, claro, no es lo mismo si alguien de tu edad, de tu estatus, si quieres, tú que eres un tótem de esa redacción, te dice, mira, por aquí vamos a ir a si viene un chaval, una chavala que te dice, no, es que lo que yo quiero es que me hagas una crónica adicional o que te lleves, Dios te libre, una cámara de vídeo para grabar. En fin, al principio no fue fácil. Luego es verdad que fueron cambiando las cosas y efectivamente al final el mundo se convirtió en el medio digital número 1 en español, en el mundo. Sí. Y eso que, bueno, que me imagino que todos esos inicios también conllevarían algo de frustración también, porque creo que tardaron también, ¿no? En general, muchos en asumir que realmente, es decir, el mundo luego se convirtió efectivamente en un referente digital, pero durante mucho tiempo parecía que muchas de las webs que existían era meramente porque tenían que tenerla, ¿no? Porque no le daban el valor que tenían, ¿no? Sí, y había mucho de eso, ¿eh? Había mucho de, niña, hazte una web que hace falta tener eso, y luego se morían de risa, pero yo creo que es que estaba todo por construir, eso es lo bonito de Internet, es que en el periodismo también estaba todo por construir, nos vamos a la última hora o hacemos más investigación, ponemos un muro de pago o hacemos una pasarela de pago por lectura de ciertos artículos o no, vamos gratuitos con la publicidad. O sea, fue una experiencia de aprendizaje de entre todos, fue muy colectivo, entre todos, no hablo solamente del mundo, sino que nos fijábamos todos en lo que hacía todo el mundo. Totalmente. Nada, un poco buceando también pues en esos años, ¿no? Cuando entraste también, claro, es que he leído pues declaraciones de pues no me acuerdo ahora, no sé si incluso puede ser Pedro J. o Melchor Miralles, alguno de estos que llegan a decir de que Internet es una moda que va a pasar, ¿no? O sea, como que incluso en ese momento no, ahora la tendencia es esa. Bueno, también como luego veremos, también vivimos ese momento del boom, ¿no? De las .com, que fue un poco, yo creo que también el que generó una cierta confusión de por dónde iban. Claro, es que esa fue la primera oreja del lobo, ¿no? O sea, es que ahí cuando de repente empiezan a reventar las .com, ahí es donde entramos nosotros, en realidad. Nosotros venimos sobre las cenizas casi de las .com. Entonces, claro, hay una... O sea, digamos que la gente que no tiene tanta fe en que esto es un modelo viable, y con toda la razón del mundo, porque, como te digo, estaba todo por hacer. Claro, ellos veían que se habían caído muchísimas empresas muy gordas y que había habido pues nuestra primera burbuja grande, ¿no? Totalmente. Y claro, esto lo utilizaban ellos para asegurarse en sus argumentos.
Y entonces hubo que volver a empezar. Totalmente. Y hubo que empezar a pensar en los verdaderos modelos que iban a hacer viable esto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a pesar también de esa querencia por la evolución, ¿no? y asumir que había una transformación implicada, toda esa revolución digital, también has sido una periodista de raza, como se dice, y bueno, que has escrito, me imagino que te gustaba escribir, te gusta escribir a día de hoy, supongo, pero bueno, muchos artículos de música. Yo he seleccionado 2 que me encantaron, los años franceses de Camarón. Oh, bueno, es que eso fue increíble. increíble. Y yo Stramer, el alma del punk. O sea, buenísimos los 2 artículos. Ay, de gracias, verdad. Carlos. Sí, me hizo mucha ilusión esos links que me pasaste porque me pareció increíble. Sí, es que yo quería ser periodista, yo quería trabajar en la cultura y quería ser periodista musical. Me salió un poco rana el experimento, pero yo hice todo lo que pude. Sí. Hombre, había mucha parte de ir a conciertos y de conocer un poco ya a la industria en aquella época tímidamente, pero sobre todo pues trabajar pues el momento cultural en el que estabas. Joe Stramer, si no recuerdo mal, ese fue con el fallecimiento de Joe, como esa misma semana, como que había que contar algo. Y lo de los años franceses de Camarón son esas cosas que te invitan a ruedas de prensa que a lo mejor iban a ser un pie de página, pero que en Internet, como no hay... Una de las cosas que eran muy interesantes para nosotros es que Internet no tiene límite de caracteres. Claro, totalmente, sí. Ni tiene una hora de cierre casi, ¿no? Total. Entonces, eso creativamente te daba para explayarte y para contarlo. Y yo me acuerdo en esa rueda de prensa con la mujer de Camarón contando cómo había sido esa experiencia, que presentaban, pues yo creo que era una caja de lujo sobre los años franceses de Camarón. Sí, lo que he visto también es la evolución, ¿no?, de lo que eran los artículos musicales, porque bueno, ya accedí a los links que me mandaste y vi otras cosas, por ejemplo, que en ese momento la importancia que tenía el contenido frente al titular, ¿no? El titular era honesto en vez de lo que ibas a leer, ¿no? Y ahora mismo sería todo tan distinto, ¿no? Lo pensé, lo pensé, porque claro, cuando los vuelvo a ver... ¡Qué sosa!, ¿no? Dice... Madre mía, digo yo, es que ahora en la época del SEO yo sería incapaz de escribir, porque tendrías que poner la viuda de Camarón publica una... No, claro, porque tienes que ser mucho más... o sea, tienes que ser buscable, pero también tienes que trabajar con esta cosa espantosa del clickbait. Totalmente. Yo, como has podido observar, yo eso no lo trabajaba. Sí, no, claro, sería eso, ¿no? Pues yo, el alma del punk sería la extraña muerte del cantante de los Clash. Te sorprenderá. Pincha aquí, te sorprenderá. Bueno, en 2007 pasas a Antena 3 como responsable de contenidos de antena3.com. La deriva digital ya estaba ahí, ¿no? El boom de las .com, como habíamos dicho, había pasado. Y bueno, ya era una realidad, ¿no? Ya pues, absolutamente ya los grupos, digamos, mediáticos ya apostaban directamente, y en el caso de Antena 3 también, ¿no? Sí, además Antena 3, yo no sé si se tiene en cuenta lo innovadora que ha sido Antena 3 en lo digital desde el principio, mucho antes de que yo llegara. Yo no llegué a antena3.com, yo llegué a antena3noticias.com primero. Ajá. O sea, yo llegué con las credenciales de la prensa, ¿no? Al equipo de Paco Sierra, y la evolución mía desde ahí fue que de repente estaban pensando abrir un puesto para llevar, o sea, una persona que llevara en paralelo a Antena 3 Noticias, que llevara antena3.com, y en un alarde de audacia levanté la mano y dije, escucha, esto lo puedo hacer yo también, si me dejáis, porque a mí me interesa muchísimo. Era la época del transmedia y tal. Pero lo que digo es que es verdad que Antena 3, que nos reiríamos ahora porque tenían como los politonos y tal, pero tenían un servicio de información por alertas, que era el 303, que ríete tú. O sea, eso era muy, muy, muy embrionario en la época del principio del periodismo digital, y eso les funcionó súper bien al principio. Pero sí, efectivamente, ahí ya llegó un poco más a un Ferrari de Internet, pero si te fijas, sigo estando en la trastienda, porque Antena 3, ¿a qué se dedica? Pues a la tele. ¿Llego yo a la tele? No, yo llego a Internet. Entonces yo siempre estoy como en esa periferia, y a mucha honra, que también había bastante resistencia, porque como claro, era, lo decían al principio, el taller de costura. El taller de encaje chino. Vale. En concreto. En los talleres de... En concreto. Ahí no nos llamaron taller de encaje chino, pero ahí los pobres estaban huyendo de nosotros como alma que lleva el diablo, porque estábamos todo el rato utilizando el palabra sinergia. Todo el rato diciéndoles que a ver si podíamos encontrar... Generar sinergias. Y estaban hasta el gorro de nosotros. Sí, pero bueno, hicimos grandes cosas, hicimos cosas muy bonitas. Yo estoy muy contenta de esa etapa.
Vale. Y en 2011 abandonas los talleres de encaje chino para ya pasarte al lado oscuro, digamos, que bueno... Al lado luminosísimo. Al lado luminosísimo. Será por hacer una referencia cinematográfica. Entras en Google, ¿no? Para liderar la gestión de los creadores de YouTube. En un momento que decir eso era, vamos, o sea, soy un ser de otro planeta y vengo a colonizarte. ¿Cómo llega en ese momento todo una propuesta de trabajo así? ¿Cuál era la estructura de Google? Tú me imagino, bueno, que tendrías contacto, pues todo el tema de posicionamiento, de historia, bueno, Google como ya se posiciona como el gran buscador. ¿Cómo llegas en ese momento a YouTube? ¿Cuál era la estructura de Google en ese momento en España? Pues mira, yo llego por YouTube. Yo cuando... O sea, está todo muy vinculado, porque yo cuando paso de Antena 3 Noticias a antena3.com y entonces ya se expande un poco mi área de trabajo, empiezo como a levantar tapas de las cajas que hay a mi alrededor, de qué hace cada uno, y entonces descubro una estrategia impresionante que tiene Antena 3 en YouTube. Antena 3 sube clips de series, de programas, pero con una estrategia muy inteligente. Siempre encontré pues un poco como para vender el producto o para entretener a la gente con trocitos, pues era un poco el protoviral. Claro. Y entonces nos damos cuenta de que eso tiene una audiencia mucho más allá de España. Primera sorpresa, porque claro, una cosa que te da YouTube es data. Claro. Y entonces tú empiezas a mirar esa data y dices, ostras, es que resulta que en Argentina y en Perú este vídeo ha sido consumido, pues no sé, por tantas mil personas. De repente, igual en un MIPCOM tiene sentido vender ese show en Argentina. O sea, quiero decirte que de repente se abrían como esa posibilidad de tomar decisiones informadas. Con la data, súper interesantes. Entonces yo me empecé como a enredar en eso y luego pues había una parte que no era desdeñable de ingresos. O sea, claro, YouTube tenía un programa de reparto de ingresos con los creadores. Entonces empezamos a explorar por ahí. Tengo que decir que yo, como hija de irlandesa, hablo inglés. Esto es muy importante. Tú que entiendo que estás haciendo también esta especie de enciclopedia sonora para hablar de las cosas que nos han venido bien. Hablar inglés a mí me ha venido muy bien porque bueno, yo pues yo creo que se puede decir que soy bilingüe y claro, cuando empecé a conocer al equipo de YouTube, pues eso ayudó muchísimo, ¿no? Claro. Porque en YouTube se trabaja en inglés internamente. Entonces fuimos a una conferencia que hicieron en Londres, conocí al equipo y luego poco a poco pues tuvimos como más relación y abrieron un puesto. ¿Cómo funcionaba? En aquel momento estaba Conchi, María Ferreras, que ahora es un tótem en Netflix, que yo creo que es una de mis grandes referentes, que tenía un equipo pequeñito en varios países y a mí me contratan para llevar, digamos, el partnership que decían, ¿no? Esa asociación entre YouTube y las teles. Claro, porque esa era la parte que yo conocía. Entonces, pues yo trabajaba con mis excompañeros de Antena 3, pero también con La Sexta, que entonces era aparte, con Telemadrid, con un montón de teles, viendo un poco qué modelo y qué estrategia podían hacer que les viniera bien en YouTube. Fue súper interesante. De ahí saltamos también a la parte del cine y trabajábamos, por ejemplo, con Ejeda, con El Deseo, hemos hecho cosas muy bonitas, con Almodóvar en ese canal os lo recomiendo, es muy bonito. Pero, entre tanto, había una nueva especie de criatura que era el youtuber, que ni siquiera se llamaba youtuber en aquella época. Estos eran chavales y chavalas, en su mayoría, frescos como lechugas, que se ponían ahí delante de la cámara y que parecían tu vecina de al lado. Y de repente, claro, esta gente tenía una audiencia equivalente a la de las teles. Claro. Con unos medios que no eran los de las teles y con mucha menos constricción y mucho menos prejuicio en muchos casos. Entonces me empezó a interesar esa parte como de los creadores individuales, porque evidentemente ahí tienes a El Rubius, pero también tienes a Beli Basarte, que empezó su carrera haciendo covers increíbles, ¿no? Y eso era impensable antes de YouTube. Y entonces ahí es donde yo empecé a enredarme con la parte de los creadores de contenido. Y a convivir, digamos,
te iba a decir un poco, ¿y cómo notas que era fue la percepción al final por parte, pues, por ejemplo, en el mundo de la música, pues las compañías, las majors sobre todo, que tienen más catálogo, o por ejemplo también los productoras de cine, etcétera? ¿Cómo recuerdas la percepción de YouTube que de repente eso, tener que convivir en el mismo espacio natural con una persona que está haciendo un programa desde su habitación? Imagínate. Y que bueno, que tiene más audiencia casi que lo suyo, ¿no? Y a veces más audiencia. Sí. Pues volvemos a la palabra del principio, resistencia. Mucha resistencia. Resistencia dentro de Google. Había gente que me miraba como si tuviera 4 cabezas cuando yo les hablaba de... Patrick Jordan está haciendo un gimnasio virtual que creo que es interesante. Pero bueno, nuestro equipo de YouTube seguíamos adelante y luego, evidentemente, a mí me parece que las discográficas, la industria en general, era un reflejo del resto de la sociedad, que la prensa también hacía cada artículo sobre los creadores como que eso era una cutrez. Sí. Y es que es verdad, es que era cutre, claro, pero ya mucha honra, ¿sabes? Claro. O sea, realmente esa era la propuesta de valor. Sí. Ser alguien que no tenía maquillaje, que no tenía un guión, que no tenía ínfulas de nada y que de repente impactaba, claro, con un sector de la audiencia porque era muchísimo más creíble que cualquier otra cosa. Luego van a llegar las marcas y van a cambiar el cuento, ¿no? Y entonces van a validar gran parte de ese modelo, pero yo creo que la industria musical, pues con honrosísimas excepciones, lo miraba como algo pasajero. Total. Y en ese momento tu percepción era más de que podía ser algo paralelo a lo que conocíamos hasta entonces, o realmente había una sensación, digamos, ya interna entre los que os dedicabais a eso, a que realmente iba a ser algo que iba a transformar, digamos, el parque audiovisual como entendíamos, no solamente a nivel, digamos, por ejemplo, informativo o de contenidos más de entretenimiento, sino, por ejemplo, en el caso de la música, que afectase, por ejemplo, el poder de una MTV, ¿no? Que era algo como intocable. Absolutamente, absolutamente. Ten en cuenta que cuando sale YouTube, el consumo de videoclips, Carlos, es casi inexistente. Las teles se han encargado de arrinconar la música y de sacarla de sus parrillas y de repente llega YouTube, que es una parrilla bajo demanda, donde tienes todo el contenido del mundo, y es verdad que el consumo de música en YouTube yo no tengo ahora ya los datos internos, pero es absolutamente instrumental para el crecimiento de la plataforma. Instrumental. O sea, muchos empezaron ahí, ¿no? Consumiendo los videoclips, y yo creo que en ese sentido YouTube salvó el videoclip. Totalmente. Sí. Desde luego la pieza audiovisual lo salvó. Lo transformó, evidentemente, también, pues se vio que no hacía falta tampoco gastarse 2 millones de euros para crear un mensaje audiovisual, ¿no? Que transmitiese al final la historia, ¿no? Y luego hubo un cambio de paradigma. Yo me acuerdo que organizamos un evento muy bonito por el 10º aniversario de YouTube y claro, ahí pues congregamos. Por eso te digo, ahí fue un cambio de paradigma, porque ahí yo vi a los tótem de la cultura, digamos, del cine, de la tele, porque los invitamos y participaron en el escenario con estas criaturas, insisto, que muchas veces no se conocían, y ahí hicimos como de conector. Y me acuerdo sin decir nombres, pero me acuerdo perfectamente de decir, oye, hay una posibilidad de que este creador le entreviste esta presentadora de televisión, y tanto el creador como el equipo del creador negarse en redondo, porque la tele, no. O sea, de repente fue como un cambio de tornas, ¿no? De ¿para qué voy a estar yo en la televisión si yo ya tengo todo lo que quiero en Internet? Entonces ahora yo creo que estamos mucho más equilibrados, pero en aquella época pues había un movimiento pendular. Totalmente, sí. Bueno, cuando ya se habla que se cierra la primera etapa del siglo XX, que es el 2019, porque luego llega en el 2020 lo que nos tocó a todos sufrir, en ese 2019 entras a formar parte de Spotify, en el momento ya que Spotify está consolidado, un modelo, bueno, pues ya sentado, ¿no? Yo siempre cuento mi primer contacto con Spotify, que siempre hablo de la primera factura que hicimos en 2008, 2009, que era de €1. Siempre digo lo mismo, digo, joder, si en ese momento me dicen que 15 años después o menos vamos a vivir de eso, pues en ese momento dices, va a ser muy complicado, ¿no? Bueno, pues afortunadamente las cosas han evolucionado para sí. Pero bueno,
Llegas a Spotify cuando algo ya se ha sentado. Vienes de una plataforma como YouTube, donde hay ya un consumo digital nativo, digamos, que es el core del negocio. ¿Cuál es tu percepción, tu primera percepción cuando conociste Spotify y cuando llegaste ya, digamos, a asumir la posición? Bueno, hay una distancia de tiempo importante para mí, porque yo tuve la suerte de ver el interfaz de Spotify cuando trabajaba en Antena 3. Que creo recordar que era por invitación, que tenías que entrar te tenían que invitar a usar Spotify, y que nos voló la cabeza, como dicen los Zetas, nos voló la cabeza a todos, ¿no? Porque de repente era un cambio de modelo, eso sí que era un cambio de modelo, versus la piratería, porque por dar un poco de contexto, Spotify lleva 15 años, bueno, va a hacer 16 años en España. Yo llevo, como decías, el sur y el este de Europa. 15 años no lleva ninguno de los países que gestionamos en el sur y este de Europa. Italia ha hecho 10, Polonia también. Es decir, ¿por qué empezó Spotify en España mucho antes que en el resto de países? ¿Por qué? Hombre, yo creo que por muchos factores, pero es verdad que, al igual que en Suecia, por cierto, porque Suecia, ojo, España era un sitio donde la piratería campaba a sus anchas de una manera muy dolorosa. Totalmente, sí. Muy flagrante, sí, efectivamente. Muy flagrante y además muy... y a mucha honra, ¿no? O sea, los usuarios, la gente, la sociedad lo veía como un derecho fundamental, acceder gratuitamente a la música. Esto yo creo que lo habéis hablado mucho, o sea, con mucho detalle en este podcast, pero es verdad que, pues igual que antes... no sé, no pagar Hacienda lo que te tocaba o decir que llegabas a Valencia en 3 horas, estaba bien visto, ¿no? Y esto era igual. Yeah. ¿No? O el que te dice ahora, yo tengo 17 libros en un pendrive, y dices, válgame Dios. Pues es verdad que había un arraigo muy fuerte de la piratería, y yo creo que Spotify ahí estuvo bastante ágil en empezar por España, o no empezar por España, pero vamos, que fuera uno de los primeros países. Entonces, eso es lo primero que yo percibo cuando lo veo, que yo vi que era una interfaz que, pues al final de eso se trata, de que tú propongas un producto que sea igual de fácil de utilizar que los Napster de la vida, incluso más fácil, porque creo que piratear tenía sus consecuencias, y que fuera legal. Entonces, ese fue el pico pala, ese fue el modelo al que llegan. Claro, yo llego cuando la empresa está súper asentada. Claro. Yo llego, como tú dices, en el 2019, me quedan 5 meses antes de meterme en mi casa a confinarme, y veo una empresa que tiene una energía demoledora, ¿no? Una energía muy efervescente, con muchísimas ganas de hacer cosas, y que, aunque parezca un cliché, tiene al artista en el centro de su estrategia, ¿no? Al artista, y ahora lo llaman creador, porque claro, ahora han involucrado también a los podcasters y a los autores. Total. Claro, eso lo veremos también. Bueno, eso, como dices, te encuentras ya con una plataforma ya instalada, ¿no? Y más centrada, ¿no? En seguir creciendo y desarrollando un nuevo modelo, que al final es un nuevo, cada día que hacéis es un modelo nuevo, porque bueno, la competencia con otras plataformas tampoco existe de manera sensible, ¿no? O sea, bueno, hay otras plataformas, pero evidentemente Spotify ha cogido, ¿no? Una distancia considerable, y sois vosotros los que marcáis un poco las tendencias o o sea, más que marcarlas, yo creo que Spotify las refleja. Las refleja, sí. Las captura, ¿no? Y te las muestra. Vale. Bueno, habiendo pasado, como todos, una pandemia, la pregunta es un poco butada, pero ¿cuáles son los mayores desafíos que te has enfrentado como directora de Spotify a día de hoy? Hombre, evidentemente son muchos y variados. Yo creo que el desafío mayor es continuar como en la misión que tienes primigenia, ¿no? Porque luego vienen muchas cosas por el medio, y al final pues nosotros trabajamos mucho por la
hay una palabra en inglés que es muy difícil traducir, encuentro, que es discoverability, que es muy guay decirla en inglés, discoverability, la capacidad de descubrimiento de los artistas. Es un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque después de la pandemia se nos ha triplicado el número de lanzamientos semanales, triplicado. En todas partes, en todos los países, a veces más. Entonces, para nosotros es muy difícil mantener el pulso sobre toda ese magma de música que existe. Pero bueno, tenemos un montón de herramientas, pero yo creo que ese es uno de los desafíos en la parte de música más grandes. Y luego, pues ya sabes que yo llevo la bandera de la equidad muy alta y seguimos desafortunadamente viendo situaciones donde las mujeres brillan por su ausencia o el reconocimiento de las mujeres brilla por su ausencia. Ese proyectazo que sé cuál, que también lo veremos ahora. Vale. Bueno, y en un mundo globalizado como es el nuestro, el que hemos generado, ¿cómo se adapta Spotify a las particularidades, digamos, culturales y musicales del público, en este caso el público español? Bueno, mira, te voy a explicar un poco en qué consiste el trabajo de un Head of Music en Spotify para que se entienda un poco cómo funciona. Nosotros, en mi equipo, digamos que hay dos familias. Ajá. Está el equipo de Artist and Label Partnerships, que son las personas que están en contacto directo con la industria, con los artistas, con las distribuidoras, con las labels, con los managers, y que hacen a lo mejor, pues ayudan a campañas de lanzamiento, programas, etcétera. Y esto va por un lado. Su usuario final es la industria. Por otro lado, tenemos una familia que convive con esta, que es la familia editorial. La familia editorial confecciona las playlists, tiene el pulso puesto en las diferentes escenas, en la española, pues en la española, pero dentro de la española, pues en el flamenco, en el urbano, etcétera. Y son los que ayudan a reflejar esa cultura. Entre esas dos familias hay una fricción saludable, quiero llamarlo, porque el usuario final de la familia editorial es el usuario final, es el oyente de Spotify. El de Label and Partnerships no, claro. Es la industria, ¿no? Entonces, eso siempre es una manera de trabajar que yo creo que no se repite en muchos lugares, ¿no? Porque, por ponerte un ejemplo, si nosotros hacemos una campaña con el lanzamiento del álbum de un artista, la discográfica nunca podrá pedir que esa campaña incluya un emplazamiento en una playlist de Spotify, una playlist editorial. No se puede asumir que porque vayamos a trabajar en ese proyecto, editorial va a decidir poner esas canciones en una playlist. Ajá. Porque eso es un criterio editorial independiente. Es que creo que hay mucha confusión con eso. No se puede pagar en ningún caso por aparecer en una playlist de Spotify. Ajá. Sí, bueno, hay leyendas, ya sabes, leyendas negras, está pues esos artistas que no existen, ¿no? Sí, bueno, esa es otra leyenda diferente, digamos, leyenda, y es verdad que, echa la ley, echa la trampa en muchos casos y en este momento estamos cambiando nuestras políticas para erradicar este tipo de ruido, que muchas veces se llama, que ya no es música, ¿no? Es ruido, el ruido blanco, etcétera, y controlar un poco tanto la presencia de este tipo de música en la plataforma como la monetización, que no puedan acceder a una monetización basada en algo que no tiene nada que ver con el proyecto de un artista. Claro. Es que eso no es un poco también el run, ¿no? Al final también eso, pues esas empresas que se ofrecen, como los de crecer seguidores en Instagram, pues también empresas que ofrecen para crecer en escuchas, ¿no? Al final un montón de pues, ya lo llama ruido blanco, de esto, de cosas tal, eso, y que luego al final sea que les pongan un micrófono a un artista y hablando antes de los clickbaits, que al final lo que diga es Spotify paga poco o Spotify lo que tal, eso. ¿Qué piensas cuando al final la reflexión de todo lo que se ha montado es que se cobra poco de las plataformas digitales?
Bueno, es un discurso que lamentablemente, digo lamentablemente porque me parece injusto, está muy enraizado, muy, muy, muy enraizado, particularmente en España, por cierto. Hablábamos antes de en qué momento llega Spotify a España. Llega un momento en el que la industria musical está herida posiblemente de muerte. O total, sí. Creo que eso nos lo puedes contar tú mejor que yo, pero era muy feo lo que estaba pasando. Al final la música fue el primer sector cultural que se enfrentó a la piratería. Y aquí has tenido un montón de ilustres invitados e invitadas que te han contado los números que había antes del 2000 y si nos estamos recuperando o no nos estamos recuperando. Entonces, Spotify, primero, Spotify no paga a los artistas. Primer mito. Vale. No paga a los artistas. ¿Quién paga a los artistas? Los detentores de los derechos o tenedores de los derechos. Que yo no he estudiado derecho y entonces no me acuerdo bien de si es detentor o tenedor, pero vamos, los representantes de esos derechos, ¿verdad? Entonces, por un lado está el pago de la plataforma a los detentores de los derechos y ellos hacen el pago que les corresponda, la liquidación que corresponda, a los artistas. Hicimos yo creo que un ejercicio de transparencia este año para explicar lo de loud and clear, que es alto y claro, ¿no? Es cómo funciona la economía del streaming en Spotify. Llevamos 3 años contando cuánto dinero sale de las arcas, cuál es el revenue en royalties, etcétera, pero por primera vez lo hemos contado en España. Ajá. Sí, hemos contado en España y han salido datos muy interesantes. Por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que son 123 millones de euros lo que se han generado por artistas españoles en 2023, lo cual es bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que estos son 123 millones de euros en royalties solo de Spotify. O sea, tienes 1.300 artistas más o menos que han ganado más de 10.000 euros en royalties solo de Spotify. Luego tienes royalties a lo mejor de YouTube, tienes tu gira, o sea, esto es solamente por la parte que a nosotros nos toca. Luego, una cosa que a ti te gustará particularmente es que el 60% de esos ingresos vienen de artistas considerados indies. Qué guay. Eso es un 60% y creo que en el dato global es parecido, pero un poco menor. O sea, en España eso es muy importante. Y por último te diré que el 50%, que esa es una que también se me quedó muy grabada, el 50% de los ingresos de los artistas españoles vienen de oyentes que no están en España. O sea, que realmente el músculo exportador es muy importante dentro de esa capacidad de descubrimiento de los artistas, ¿no? Que eso también es un poco nuestro oremus. Y hablabas antes de eso, porque es imposible pagar por estar en listas, etcétera, etcétera. Sí. Tú que, bueno, llegaste a ese modelo asentado, pero también me imagino que en YouTube también te tocó un poco también de cerca. Por un lado, se habla también de la presión de las majors como parte, ¿no? Al final del accionariado de Spotify, como que pueden tener más facilidad para entrar. Pero por otro lado, lo que iba más es, ¿cómo crees que han asimilado las majors que Spotify no tiene discos rojos ni objetivos de la semana? O sea, que al final no es un aliado estratégico de manera clara. Claro, a ver, yo creo que muy bien. O sea, quiero decir, me haces esta pregunta en 2024 y claro, la respuesta en 2024 no es la misma, me imagino, que en 2014. Pero sí, o sea, evidentemente hay un choque al sistema, ¿no? Que al principio no entiendes. Yo sigo oyendo voces que dicen, no, es que tal discográfica no ha negociado la inclusión en playlist. O sea, cosas que es que ni siquiera son antiguas, es que no existen. O sea, es que estás intentando trasladar un modelo que conociste en otro medio a un medio que nunca lo tuvo. Entonces yo creo que, francamente, las discográficas y las distribuidoras han sido nuestros partners en la evangelización de cómo funciona esto. Y creo que nosotros tenemos que hacer todavía más trabajo de explicar cómo funciona esto y no quedarnos detrás de un titular que sale en prensa, ¿no? Sino realmente entrar a explicar y a defender
cómo se trabaja la evolución de un artista en plataformas, no ya solamente en Spotify, sino en Internet. Y yo, francamente, en honor a la verdad, yo sí creo que los partners han trabajado o trabajan actualmente en pos de ayudarte a contar esto. Luego nos mete presión, claro. Ellos, es verdad que, por ejemplo, en España, el número de usuarios de Spotify que no están suscritos a un plan de ningún tipo de pago es muy elevado. Y eso, claro, evidentemente, yo creo que a nuestros partners les interesa que tengamos más suscriptores premium, y nosotros pensamos que la propuesta de valor también es mayor, con lo cual nos gustaría trabajar juntos en eso, ¿no? Para hacer esa conversión. Entonces, evidentemente, ellos son parte como de esa pinza muy bienvenida. Es como, hablando del punto de lo de la suscripción a pues, a formatos familiares, etcétera, que bueno, que a mí me parece baratísimo, y creo que debería ser obligatorio, pero bueno, cada uno es libre de hacerlo lo que quiera, pero claro, al final yo creo, bueno, de esa manera España lo ha hecho de una manera limpia, en el sentido de eso, pues hablando con colegas argentinos, ¿no? Que pues eso, que ahí están, que te dan el Spotify con el teléfono, con el no sé qué, con la suscripción a no sé cuánto, claro, al final, bueno, pues puedes tener la misma difusión o escuchas que puedes tener aquí, pero claro, al final el revenue que llega tanto a artistas como a productores, etcétera, es muchísimo más bajo, porque claro, hay mucho más barateo, ¿no? Al final de cómo se suscriben eso, se llegan a esas líneas de suscripción, ¿no? A Spotify, ¿no? O sea, al final nosotros evidentemente trabajamos para que haya un modelo que tenga sentido y que sea lo más fácil y lo más, digamos, limpio posible acceder a esos planes. Hay un montón de planes, además, sí. O sea, tienes el dúo, tienes el de familia, tienes el de estudiantes, que es súper interesante, por cierto, que yo creo que es el gran desconocido, el plan de estudiantes. Lo digo para todos los universitarios que nos están escuchando. Pero evidentemente yo creo que todos tenemos que ir en pos de un modelo mental, o sea, un modelo mental en el que se paga por el consumo de cultura, igual que pagas tu Netflix, ¿no? Igual que pagas, espero, por los libros que te has comprado en la FNAC o lo que sea. Sí. O sea, eso lo tenemos interiorizado, pero la música parece que se nos escapa. Evidentemente, no hay tal cosa como música gratuita en Spotify. Eso no existe. O sea, el usuario que no paga una suscripción está escuchando publicidad. Entonces, eso está financiado con los ingresos que vienen por publicidad. O sea, no hay tal cosa como gratuito. No son free users. Claro. No son free users. Pero es verdad que, bueno, pues también será mi generación, pero yo entiendo que absolutamente el valor que tiene pagar por un servicio que consumes a diario, seguramente. Totalmente. Hablábamos antes de discos rojos, de objetivos, etcétera. Por cierto, ¿cómo convivís con la radio tradicional? Pues mira, con la radio tradicional yo creo que convivimos muy bien, porque yo creo que nos complementamos bastante. Habéis pasado, ¿no? Habéis pasado todas las etapas del mundo, me imagino. Desde luego, en la que yo he llegado es una etapa de reconocernos de un player a otro. Y al final es que, Carlos, yo siempre pienso que cuando a un artista le va bien, le tiene que ir bien en todos los frentes. O sea, yo cuando hablo con artistas y me cuentan su estrategia en YouTube, les digo, yo no lo dejes, o TikTok, o la radio, o la tele. Es decir, todo es parte de una tarta que tenemos que hacer más grande, no pelearnos por los trozos, ¿no? Claro. Tenemos que hacer esa tarta más grande. Entonces yo creo que la radio contribuye a que las tartas sean más grandes. Y luego los consumos son diferentes. Hay veces que tú ves un chart de una radio y el chart de Spotify y no es lo mismo. Pero yo creo que los dos contribuyen al enriquecimiento de los artistas. Y luego no nos olvidemos que Spotify tiene un músculo cada vez más grande en podcast. Claro. Entonces, claro, ahí la simbiosis con la radio es muy bonita. Claro. No, totalmente. La tendencia que hay también muchas veces en las playlists también es que la gente escucha las canciones, casi escucha la playlist y no entra al detalle, digamos, de lo que es el intérprete o el autor, ¿no? Entonces,
¿Interesa dentro de la plataforma, o sea, dentro de la estrategia de Spotify que eso tenga un reconocimiento? Mucho, absolutamente. Vale. Rotundo, sí. De hecho, nosotros tenemos una herramienta, una web que seguro que conoces, que se llama Spotify for Artists. Fantástica. Que provoca adicción. Tiene un montón de datos. Spotify for Podcasters también existe, ¿no? Para ver un poco el consumo pues es una herramienta interna para la industria del podcast. Existe también Spotify for Publishers. Vale. Hay un... Sí, que igual esto es menos conocido. Claro. Hay un Spotify, digamos, para las editoras, ¿no? Que se llaman para entender pues eso, cómo estás generando la data y el consumo que se está dando. Nosotros tenemos un equipo directamente dedicado se llama en inglés Songwriters and Publishers. Y es un poco trabajar esa parte de Spotify que yo creo que es un poco menos conocida, donde, por ejemplo, generamos unas playlists que se llaman Written By. No sé si conoces las Written By. Son playlists basadas en la autoría. Vale. Entonces tú dices, pues imagínate, no sé cuándo se va a emitir esto, pero estamos a punto de sacar el Written By Manuel Alejandro. Ah, qué guay. Entonces, claro, ¿qué vas a ver ahí? Sí. Pues vas a ver una playlist de un montón de artistas. ¿Y cuál es el hilo conductor, el fil rouge? Es que es todo, la autoría de Manuel Alejandro. Es todo de Manuel Alejandro. También lo hemos hecho con artistas fuera de España. Y claro, es muy interesante porque Buenísimo. Ahí pones en valor... Es una expresión muy fea, pero no encuentro otra. Pones en valor ese trabajazo que hay, y además que puedes empezar a descubrir cosas pues simplemente porque han estado escritas por la misma persona. Qué bueno. Además, ya con Manuel Alejandro ya me has tocado la fibra sensible. Porque, cualquier tipo de reconocimiento que se haga hacia ese señor, y que no todo el mundo lo hace como debería hacerlo, me parece, totalmente admirable. Bueno, se habla mucho del algoritmo y de la línea editorial al final de la creación de playlists, y mira, llevamos ya casi una hora de entrevista y sale ahora el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Ojo. Como también otro, ¿no? Es otro de los titulares, ¿no? Que salen por ahí, ¿no? De que si las playlists están confeccionadas por inteligencia artificial. ¿Cómo se asume ese tema también? Porque al final también sabemos que la inteligencia artificial también tiene sus virtudes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es que la inteligencia artificial es una evolución de la tecnología, vaya perogrullada que acabo de decir, pero es que es muy importante. O sea, al final, pues el mítico no le puedes poner puertas al campo, pero igual alguna valla sí. Es decir, nosotros estamos muy enfocados en la inteligencia artificial como herramienta de la creatividad, y creo que eso no hemos visto ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que se va a poder hacer en términos de, ¿no?, darle mayores alas a la creatividad, pero evidentemente hay un punto de defender la autoría, de defender la propia creatividad y de tener un marco legal que tenga sentido, ¿no? Y que permita que esto se desarrolle, pues eso, sin que nadie pierda por el camino. Yo creo que en eso estamos todos muy metidos. Nosotros no somos nuevos en la inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial es el paraguas en el que están pues elementos como el mítico machine learning, ¿no? La capacidad de aprendizaje de las máquinas, que eso es algo que Spotify lleva trabajando durante muchísimos años. Nosotros en Spotify, por ejemplo, trabajamos las playlists. Por darte un ejemplo, digamos que pues para el público, el gran público, hay 3 tipos de playlists, ¿no? En un lado del ring, digamos, tenemos las playlists 100% hechas por el equipo editorial humano, con cara y ojos, que son playlists, pues en el caso de España, pues, por ejemplo, como Éxitos España, ¿no? Esto es una playlist 100% hecha por el equipo editorial. Y en el otro lado tienes las playlists 100% hechas por máquinas. 100%, pero que esto no es nuevo. Son las playlists como tu descubrimiento semanal. O sea, están basadas en todas esas señales, esas miguitas que tú has ido dejando en tu consumo en la plataforma, y son esas que te hacen decir, pero ¿cómo saben que me iba a gustar? ¿Esto cómo? ¿No? Entonces, entre esas dos
hay una calle del medio, que esa es la que yo encuentro más interesante, que son las playlists personalizadas. Son playlists como, por ejemplo, Canta en el coche, que si tú te fijas, tú abres esa playlist y tiene canciones que están que son muy de tu onda, pero tú esa playlist a lo mejor no la habías escuchado. ¿Cómo es posible? Porque bebe de una piscina de canciones seleccionadas por el equipo humano, porque tiene sentido dentro de un coche, digamos. A lo mejor es esa la hipótesis, pero el orden y la selección las hace la máquina. Entonces, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando esto. Ahora, hace poco, se ha lanzado el DJ de inteligencia artificial. No sé si lo habéis visto, se llama AI DJ. Sí. Salió hace unos meses en inglés. Es una voz de un compañero de Spotify que se llama X. Y ahora tenemos la versión en español, que es una compañera mexicana que te acompaña en una especie de sesión personalizada de música y te va poniendo canciones en función de, pues eso, de lo que tú hayas escuchado, etcétera. Me parece súper interesante este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y estando en un podcast y en una plataforma de podcast a la que bautizamos como radio, pero como reconocimiento al formato, ¿no?, que nos enamoró en la transmisión de consejos, de ideas, de información, que era la radio tradicional, y que al final nos hemos acabado enamorando del formato que me tiene a mí personalmente también loco, que es el mundo del podcasting. Sabemos la implicación de Spotify en el formato, pero bueno, hemos vivido una época de transformación, ¿no? Sí. Los exclusivos, tal, no sé qué, toda esa idea se cambió. En post, bueno, pero yo veo que cada vez tiene más presencia, cada vez las recomendaciones son muchísimo mejores. ¿Cuál es la postura de Spotify con el mundo del podcasting en general? Bueno, yo creo que es acompañar el desarrollo del podcasting efectivamente ha habido un cambio de estrategia que yo creo que tenía todo el sentido, ¿no? O sea, arrancar con la producción y el apoyo de ciertos contenidos que sabemos que van a ser interesantes para, como decía Tony Garrido, para explicarle a la gente lo que puede llegar a ser un podcast. Total. ¿No? Eso, pues eso es lo que intentamos hacer en su momento con X-Ray, por ejemplo, ¿no? Y como plantar esas semillas de aprovechar nuestro músculo como plataforma para eso, enseñar lo que puede ser un podcast para ti. Y una vez que eso ya está, digamos, conseguido, hemos ido, yo creo que hacia la plataformización, ¿no? Hacia la democratización de todos esos podcasters y toda esa gente que está haciendo contenido increíble en los podcasts. Entonces, la estrategia es crecerlo. La estrategia es acompañar en el crecimiento y yo creo que ahí la parte también de apoyo publicitario. Exacto, y claro, o sea, de generar de nuevo un modelo viable. Exactamente. Al final es en lo que estamos todos, claro. Sí, sí. A mí yo siempre digo, hombre, salvando las distancias, pero bueno, en algunos puntos me recuerda mucho al 2009, ¿no? Con la música, ¿no? Que tampoco es eso, esa factura de €1 y eso de bueno, que sabías que, bueno, que algo podía pasar, ¿no? Que algo podía suceder y que se trataba también de educar también al consumidor, de educar, digamos, también a la tendencia a publicitarte en estos espacios, ¿no? Pues de alguna manera estamos en una labor absolutamente, en un momento evangelizador, ¿no? De difundir las virtudes del formato, ¿no? Claro, es que al final yo creo que es de nuevo esa cosa que tiene la cultura de tener que entender siempre, los consumidores de cultura siempre tenemos que entender que tiene que haber un modelo viable detrás para la subsistencia del creador, pero que es así de fundamental. Sí. Entonces, eso es lo que tienes que cuidar. Y yo creo que tenemos que hacer ese reconocimiento y todo lo que se haga en pos de eso, eventos, producciones, yo creo que todo eso va a sumar a la tarta que hablábamos antes con la música. Esto es igual. Totalmente. Bueno, eres una de las impulsoras de Equal, ¿no? La iniciativa de la compañía para fomentar la igualdad en la industria. Háblanos del proyecto.
Pues Equal va a hacer 3 años ahora en el mundo. Equal es un programa global, ¿eh? Sí. Es un programa que existe desde hace 3 años formalmente como Equal. Había experimentos aquí y allá, pero digamos que de repente Spotify decidió como englobarlo todo bajo el paraguas Equal. Hemos hecho mucho. Yeah. Pero seguimos haciendo todo lo que podemos. Vamos a ver, nosotros en España trabajamos de la mano de MIM, que has tenido bastantes representantes de MIM en este podcast, y trabajamos también pues con esa idea de escucha a mujeres no importa qué mes. Qué bueno. ¿No? Esa idea de hay vida más allá de marzo, ¿no? O igual que hay vida más allá de julio con la comunidad LGTB. O sea, digamos que tenemos que, yo creo que poner todo lo que está a nuestro alcance durante todo el año, no de una manera puntual para ponernos la banderita, ¿no? Entonces, ¿el mundo de la música necesita Equal? Rotundamente sí. Nosotros ahora trabajamos evidentemente pues dando visibilidad a todo el talento femenino. Lo más sencillo para una plataforma como la nuestra es trabajar con intérpretes, con artistas femeninas, ¿no? Con artistas mujeres, pero hay mucho más. Productoras, autoras, tienes ejecutivas, tienes managers, o sea, todas esas mujeres tienen que existir en el imaginario colectivo, porque si las niñas no las ven, si no tienen esos referentes, es muy difícil que esto continúe para ellas, ¿no? Nosotros hicimos un festival el año pasado, donde básicamente la idea del festival, con 5 artistas impresionantes en el We Think en septiembre, va a hacer un año. La idea del festival era decir, no era Spotify entrando en el mundo live, no, era... qué bien ha quedado, qué bien ha resultado Equal para la comunidad de artistas y para la industria, pero el público no se ha enterado. Entonces, nuestra manera de que se enteraran era sacando a estas mujeres a tocar con esa narrativa que ellas claramente son unas embajadoras naturales. Luego hicimos una cena a la que tú atendiste, es una cena privada, es una cena benéfica, es una cosa un poco americana, la verdad, un modelo muy un poco yankee, pero que recaudamos una cifra interesante, creo que eran 43.000 euros o algo así. Igual me he ido un poco, 40.000, bueno, una cosa así. ¿Y para qué recaudamos esos fondos? Para becar a 8 mujeres que han empezado ahora en la intersección de la música y la tecnología, que es la producción musical, ingenieras de sonido, donde nos faltan muchas mujeres. Y entonces ahora vamos a tener a 8 mujeres en una formación de 2 años, 4 en Barcelona y 4 en Madrid, aprendiendo y formándose. Y la idea es continuar con esto. Qué bueno. Me imagino que siempre con la idea, pensando, ¿no?, que es una iniciativa que esperamos todos que tenga una caducidad, ¿no? Que al final se normalice, ¿no? Toda la presencia de la mujer en la industria. O sea, para mí el final de Equal será el principio de todo. Es decir, que no necesitemos tirar de iniciativas que fuercen la máquina. Eso sería lo ideal. Todavía no estamos ahí. Ya, todavía queda un poco. Bueno, en una estupenda entrevista que leí contigo sobre ti en la revista Más, te preguntan, ¿no?, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Y dices, vinculada al talento creativo, apoyando a quienes tienen historias y arte que compartir. Me parece muy, muy bonito y muy representativo, ¿no? Al final, estando en el lado que estás y que siempre donde has estado, ¿no? Pero que al final la importancia, ¿no?, del talento creativo y al final, bueno, de la importancia que tiene para el final para que el resto de iniciativas salgan adelante. Claro, ¿no? Yo creo que también a medida que vas acumulando experiencia, volcar esa experiencia en otros que a lo mejor les hace falta, ¿no? Porque están más centrados en su arte y a lo mejor tú que tienes una visión pues más de, ¿no?, de cómo conectar los puntos. Yo creo que siempre me he dedicado como a conectar los puntos. Entonces no sé lo que vendrá, pero desde luego sí, a mí sí que me gustaría seguir vinculada al mundo de la creación y ayudando a creadores, sí, desde luego. Pues nada, con lo que me ha gustado esta entrevista, ya te emplazo dentro de 10 años a ver que me cuentes lo que estás haciendo en ese momento, porque seguro que es interesantísimo. Nada, siempre terminamos con
una pregunta un poco recurrente dentro de Simpatía por la Industria Musical, que eso es, bueno, pues darte la opción, ¿no? de quiénes han sido las personas que bueno, pues a las que le debes estar aquí a día de hoy. Sé que es una pregunta trampa, siempre la sensación de que te olvidas a alguien, pero bueno, sí, seguro que tienes a alguien seguro que me va a pasar. No he mencionado a mi padre en toda esta entrevista, y mi padre, Joaquín Parejo Díaz, era la primera persona referente para mí en la industria de la música. No soy nepo baby, pero Joaquín fue un ejecutivo en Hispavox. Y sí. Ostras. Sí, y en Ariola en su momento, en los años 60. Qué maravilla. Entonces, yo creo que esa fue la primera semilla que yo tuve de niña, ¿no? Creciendo pues en una casa en la que llegaban los discos. Qué bueno. ¿no? Oh, qué guay. Sí, mi padre, antes de separar, mis padres se separaron cuando yo era muy chiquitita, pero antes de separarse, yo me acuerdo que cuando se separaron, él decidió dejarnos su colección de discos en casa, que eso para un melómano, yo creo que es un acto de generosidad muy grande. Se llevó una selección, pero había mandado hacer un mueble de carpintería a medida del salón para meter sus vinilos. Te quiero decir, este fue como el primer mensaje de la música es muy importante y hay que cuidarla, Totalmente. ¿no? Yo creo que luego a mí me criaron musicalmente en la radio. A mí Joaquín Luqui, Ángel Álvarez fueron como las personas que me enseñaron pues eso, a contextualizar la música. Eso para una periodista, pues claro, una periodista que iba a ser muy importante. Y luego, mira, Carlos, yo te diría que para mí los referentes actuales en mi carrera son todas esas mujeres que hay en esta industria, en España y en el resto de la región, con las que me encanta trabajar, como Blanca Salcedo en Sony, Alicia Arauzo en Universal, Celia en The Orchard, Mar en Warner. Hay unas mujeres que yo creo que están ahí enseñando todo lo que se puede hacer. Así que me vas a perdonar que mencione a estas mujeres específicamente, y a Almudena y a Carmen y a todas las compañeras de MIM. Qué maravilla. Pues nada, muchísimas gracias. No sabía lo de tu padre, o sea, me encanta que sepas, voy a hacer, bueno, ya hago un adelanto oficial, que estamos además preparando un monográfico sobre la historia de Hispavox. Bueno, sabes que ha salido un libro fantástico. Maravilloso. Y lo vamos a hacer arrancamos en 2 semanas. Qué y vamos a hacer un spin-off de Simpatía por la Industria Musical dedicado a la historia de él, con él contando toda la historia, además desde los distintos planos, desde los artistas, desde los ejecutivos, desde todo el tema del sonido, el sonido Torrelaguna, etcétera. El sonido Torrelaguna. Que es una historia fascinante. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por todo, Melanie. Ha sido una más que didáctica conversación, muy amena, y te agradezco porque estoy seguro que nos has sacado más de un montón de dudas que de verdad pues te lo agradezco muchísimo. Me lo pasa muy bien. Muchas gracias. A ti siempre. Bueno, decidimos pues esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con Señores de Venga Bea. Adiós. Señores me dicen cómo vivir, señores me dicen cómo pensar, señores me dicen cómo actuar, señores me dicen cómo vestir, señores me explican cosas que sé, señores me dicen lo que tengo que hacer, señores que saben cómo ser mujer, señores señoreando otra vez. Y es que estoy en plena deconstrucción. Quiero ser un hombre mejor, reeducar a mi machista interior, dejar de follar para hacer el amor. Nena, yo te quiero enseñar la nueva masculinidad. Hombres contra el sistema patriarcal te van a decir todo lo que haces mal. Señores me dicen cómo vivir, señores me dicen cómo pensar, señores me dicen cómo actuar, señores me dicen cómo vestir, señores me explican el feminismo, señores validando a sus amigos, señores usando lenguaje inclusivo, señores orgullosos de sí mismos, sosteniendo la pancarta en el 8M, los verás. Fuego ardiente en tu bandeja de DMs de Instagram.
Simón de Beauvoir. Os merecéis más visibilidad y que nadie esa paridad. El cuerpo femenino es arte, de verdad no voy a tocarte. Tranquila, puedes desnudarte. Soy aliado, estoy de tu parte. Señores me dicen cómo vivir, señores me dicen cómo pensar, señores me dicen cómo actuar, señores me dicen cómo vestir, señores me dicen cómo vivir, señores me dicen cómo pensar, señores me dicen cómo actuar, señores me dicen cómo vestir, señores que cantan canciones hablando de mí, Señores que cantan canciones hablando de ti. señores que cantan canciones hablando de mí, Señores que cantan canciones